a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la iglesia La Nueva Jerusalén. Estamos ubicados en San Pedro de Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, la Suiza del Estado de México y de todo el país, porque la verdad ha estado lloviendo y es una belleza poder ver todo lo que Dios ha hecho. Es una zona de mucho bosque y gracias a Dios por estar en este lugar. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha, que nos observa, y perdón por el retraso, lo que sea, ya aquí estamos a hablar la palabra de Dios en esta noche. Es un gusto poderles compartir las verdades eternas, porque son eternas, y agradecemos por el lugar donde nacimos espiritualmente, porque la persona que fue nuestra líder por muchos años pagó el precio de tener una vida de oración. Fue una mujer que vivió orando, ayunando, buscando el rostro del Señor, y Dios le reveló la palabra. Y es la palabra que ahora nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, podemos sentarnos a estudiar y podemos leer y podemos aprender. Porque precisamente quisiera partir de ahí y quisiera pedirles que me permitieran orar, porque siempre necesitamos la guianza del Espíritu de Dios para poder caminar, para saber por dónde tenemos que ir. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, venimos a pedir que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, ayúdanos en este tiempo a saber por dónde tenemos que caminar. Las tinieblas son una realidad, Señor. No sabemos hacia dónde dar el siguiente paso, pero gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el camino que el Cordero marcó, Señor, porque ahora nosotros podemos caminar detrás de esas huellas, porque son huellas de sangre que le costó la vida a Él, Padre. Pero ahora nosotros también tenemos el privilegio y la oportunidad de poder caminar. Pero, Señor, habitamos cuerpos mortales, habitamos cuerpos que están sujetos al tiempo y al espacio, y necesitamos que sea tu Espíritu Santo que venga en esta noche y abra tu palabra, Señor, de tal manera que nos indique hacia dónde podemos ir, hacia dónde tenemos el privilegio de poder dirigir el siguiente paso, Señor, porque no lo sabemos. En esta noche, en el nombre de Jesús, bendice, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra y bendícela en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Aleluya. Muy bien, quisiera empezar con un texto y poder ir al libro de los Salmos y ir a su capítulo 139 y leer el versículo 16 y versículo 17. Dice Salmo 139, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. Este pasaje me enseña que antes que existiera algo, Dios escribió en un libro la vida de cada uno de nosotros. Me encanta repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque es una verdad eterna. Dios escribió en su libro todas las cosas que han pasado, todas las cosas que han sucedido y todas las cosas que van a suceder. Usted y yo, nuestro origen es en el cielo. El origen de usted y el origen mío fue planeado en la eternidad, porque cuando Dios escribió su libro, Dios lo escribió precisamente en la eternidad. Ahora, ¿qué es la eternidad? La eternidad es un punto. La eternidad es como decir que usted va a la playa y toma un grano de arena. Toma ese grano de arena. Eso es la eternidad.
Pero si usted levanta los ojos, va a ver que la arena está formada por millones y millones de granos de arena. ¿Qué quiero decirle con eso? Que la eternidad es algo que para nuestra mente finita no es concebible, porque cuando hablamos de la eternidad estamos hablando de algo que no tiene principio y que no tendrá fin. Es algo infinito. Y cuando estamos hablando de algo infinito, estamos hablando de algo que se extiende. ¿Hacia dónde? Yo no lo sé. Pero más allá de todo eso está Dios. Y en esa eternidad, y en ese libro que escribió el Padre en la eternidad, Él planeó y escribió que iba a existir algo llamado tiempo. Algo llamado tiempo. Y en ese tiempo Él colocó a la tierra. Todos nosotros, todos los que hemos caminado por esta tierra, tarde o temprano nos hemos enfrentado nos vamos a enfrentar a la muerte. Algunos se fueron antes, otros todavía estamos aquí, pero no hay uno de nosotros que no va a escapar precisamente a este punto llamado muerte. Y cuando nosotros hablamos de la muerte, no estamos hablando del final de algo. Cuando nosotros hablamos de la muerte, estamos realmente hablando de regresar, porque después de esto llamado tiempo, todos vamos a regresar a la eternidad. Dicen los matemáticos que el tiempo es una basura en el infinito del cosmos. Y eso es una realidad, porque en este tiempo Dios lo creó, Dios lo planeó. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y eso me lleva entonces a decirle que todo fue creado. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo, versículo 16. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él, y mire lo asombroso, para Él. Dice la palabra de Dios entonces que el propósito del tiempo es para dar a conocer su nombre. En Éxodo capítulo 34, no es mi tema y no me quiero desviar de lo que el Señor me pide que les comparta. En Éxodo 34 el Señor habla de 12 nombres con los cuales Él se manifiesta en nuestras vidas. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en bondad, perdonador de iniquidades, perdonador de transgresiones, perdonador de pecados, juez justo. Y precisamente el tiempo Él lo creó para que todos nosotros, al venir a esto llamado tiempo, podamos ver la naturaleza de estos nombres. Pero no solamente que podamos conocer la naturaleza de estos nombres, sino también darlos a conocer. Darlos a conocer. ¿Cómo íbamos a poder conocer la misericordia del Señor si el pecado no hubiera existido? ¿Cómo hubiéramos conocido el perdón, la compasión, si las debilidades y las fallas no existieran? ¿Qué quiero decirle con esto? Que al final de toda la historia, Dios va a ser conocido como alguien bueno, porque aún el lago de fuego, hacia donde están caminando todos los que están rechazando a Jesucristo como su Salvador, un día Dios los va a convencer para que doblen, conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Solo que déjeme decirle cuál es la diferencia.
Existe una enorme diferencia si nosotros lo estudiamos en lo natural. Una persona que no estudió es muy diferente a una persona que estudió la primaria. Pero una persona que estudió la primaria es diferente a una persona que estudió la secundaria. Una persona que estudió la secundaria es muy diferente a una persona que estudió la escuela media superior. Quien estudia la escuela media superior es diferente a quien estudia una carrera universitaria. El que estudia una carrera universitaria es diferente al que estudia una maestría. El que estudia una maestría es muy diferente al que estudia un doctorado. Y si nos fuéramos en ese escalafón, entre más estudios, quiere decir que hay un mayor grado de conocimiento, pero también de responsabilidades y de privilegios. Por ejemplo, el subsecretario de nuestro país, el doctor Gatell, ha estado manejando la crisis del coronavirus de una manera muy efectiva. ¿Por qué? Porque estudió. Es un epidemiólogo. Lo curioso es que hay periodistas que a veces piensan que saben más, y a los que leemos los comentarios nos causa risa, porque ¿cómo va a saber más alguien que no ha estudiado que alguien que ha estudiado? Bueno, en esa magnitud yo lo llevo a la eternidad. En la palabra de Dios, en la eternidad, nos habla que va a haber 144,000 que van a estar con el Cordero. Ellos van a estar con el Cordero, van a estar ahí y van a poder, porque fue Jesús el que le dijo a los discípulos, el joven rico, dice que hincó la rodilla y le dijo: ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Y Jesús le dijo: escrito está, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y el joven le dijo: todo esto he hecho desde que he sido joven. Y entonces Jesús le dice: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, y tendrás riquezas en el reino de Dios. Y dice que aquel joven se fue triste. Y entonces los discípulos empezaron a preguntarse entre ellos, y Jesús voltea y les dice: déjenme decirles que un rico difícilmente el reino de los cielos. Y entonces Pedro dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y les dice Jesús: no se preocupen, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a Israel, porque es la recompensa por, ahorita y hacia allá quiero dirigirme en esta noche. Y entonces va a haber un grupo muy especial con el Cordero, pero ese grupo especial no van a ser todos, van a ser aquellos, déjeme decirle, usted viene al tiempo a dos cosas. Usted viene al tiempo, número uno, aprender ¿qué? Que usted está de paso, que si hay algo en lo que usted debería de dedicarles parte de su vida, es a que un día va a regresar a la eternidad. Lamentablemente, la mayor parte de nosotros no lo vemos de esa manera. Déjeme explicarle, en Isaías, allá, el Señor nos lleva por allá, Isaías capítulo 25, y déjeme encontrar el versículo hacia donde el Señor quiere que lo lleve en esta noche. Isaías capítulo 25, si usted me acompaña, trae Biblia, y si no la trae, déjeme ponerle acá y déjeme ponerle mi visor. Le digo a mi familia que ya llegué a la edad de oro. Oro por todo. Oro por todo. Dice Isaías capítulo 25, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. ¿Qué quiere decir este versículo? Que en el momento en que usted nace, como usted y yo somos hijos de Adán, usted y yo traemos una herencia adámica, porque es una herencia genética y espiritual. Todos somos hijos de Adán. Y en esta herencia, hermano, déjeme decirle que cuando usted y yo nacemos, el pecado que habita en nosotros
coloca un velo sobre nuestros ojos espirituales. Coloca un velo sobre nuestra mirada. De tal manera, por ejemplo, quiero hacerle una observación, si usted se ha dado cuenta. Cuando nace un bebé, el bebé de repente empieza a reír. Si se supone que somos personas que aprendemos, ¿cómo es que un bebé aprende a sonreír? Déjame explicarle. Cuando un bebé está dormido y empieza a sonreír siendo un recién nacido, quiere decir que el velo de pecado todavía no lo cubre. ¿Y sabe qué? Puede ver la eternidad. Puede estar viendo la eternidad, pero a medida que empiezan a pasar los días, el velo se empieza a apoderar de él hasta que de repente perdemos la vista de la eternidad. Y lo único que podemos ver es lo que tenemos delante de nosotros. No podemos ver otra cosa más que lo que tenemos delante de nosotros. Por eso hay mucha gente que piensa, y aún cristianos, hay cristianos que piensan que se van a quedar a vivir en esta tierra. Si se van a quedar a vivir, adelante. Una de las cosas que le he dicho a las congregaciones donde mi esposa y un servidor hemos compartido la palabra de Dios, una de las cosas que les hemos dicho es: hermanos, les queremos dar una noticia. Cuando el Señor venga, les pedimos que vengan por todas las cosas que están en nuestra casa. Se las regalamos. Ya no vamos a estar. Les regalamos, si usted ve las llaves del carro, lléveselo. Si usted ve la pantalla, si usted ve la computadora, la cama, las cobijas, la ropa, lléveselo. Porque un día nos vamos a ir de aquí. Porque hay gente que vive como si se fuera a quedar a vivir en esta tierra. Y enfatiza y enfoca su vida en todas las cosas de la tierra, y a las cosas espirituales no les presta atención. Es gente que usted la puede ver que llega a los días de culto y vienen, o como dice aquella imagen en las redes sociales, ¿no? Dice, sube una imagen que dice, el pastor, cuando tú estás diciendo que estás esperando que se abra la iglesia para ir al servicio, cuando ni vas, por ejemplo, ¿no? Porque, hermanos, una de las realidades de nuestra vida es que hay una batalla en nuestro interior. Y si hay algo que usted tiene que entender, y si hay algo que usted tiene que aprender, es que usted está de paso. Porque así lo escribió Dios. Yo no lo escribí, Él lo escribió. Y es Él el que dice que va a haber 144,000. Ahora, hay gente que no va a querer aprender su lección. Dios creó otro lugar para ellos, y ese lugar se llama la nueva tierra. En ese lugar van a estar aquellos que alcanzaron a crecer y desarrollaron un crecimiento espiritual hasta cierta medida. Después nos encontramos con otro lugar que se llama los nuevos cielos. Y en ese lugar van a estar los que aceptaron a Jesús como su Salvador, pero nunca quisieron crecer, nunca quisieron aprender, nunca se esforzaron, nunca quisieron echarle ganas. Siempre hubo algo que se interpuso entre su relación entre Dios y ellos. Y está ese lugar, y está el otro lugar que se va a llamar el lago de fuego. Ahora, ¿sabe qué van a hacer los habitantes de la nueva tierra, de los nuevos cielos y del lago de fuego en la eternidad? Van a tener que aprender lo que no quisieron aprender en esta tierra. Quiere decir que si usted está viviendo en esta tierra y usted dice, no, es que sí, qué padre que las cosas del cielo y que la nueva ciudad, no, sí, qué padre, no, es que no, es que yo tengo otros planes. Adelante. Dios le va a decir, adelante, hijo. Porque déjeme decirle, el plan que Dios escribió para su vida, Él escribió el plan para su vida. Y en ese plan, Él diseñó lo que usted iba a conocer en su jornada terrenal. Déjeme explicarle. Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, versículo
14. Quiero darle una versión que es la versión de la Biblia al día hoy, que dice así: cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios, y que el hombre nunca sabe verle el futuro. Hermano, a la medida que el bebé empieza, el velo del pecado se apodera de nosotros. Y cuando ese velo del pecado se apodera de nosotros, dejamos de pensar en la eternidad. Y cuando dejamos de pensar en la eternidad, esta herencia de pecado empieza a crecer. Pero esta herencia de pecado tiene sus características. Pero Dios lo diseñó de esa manera. Déjenme explicarle. Dice la palabra de Dios: cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios. Y eso me lleva a decirte algo. Mira, el placer es algo que no te mereces. También es algo que no te mereces. Pero Dios lo diseñó con un propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Que tú aprendas, que yo aprenda, que cada uno de nosotros aprendamos. Déjame decirte, la palabra pensar, que en la versión antigua es considera, porque así dice en la versión antigua dice: en el día del mal considera. Esa palabra considera tiene que ver con la vista, porque la palabra hebrea es ra, y la palabra ra significa ver, observar. Las palabras, la hermana nos lo enseñaba todo el tiempo. La segunda cosa que tú tienes que hacer mientras caminas en esta tierra es entender. El entender está relacionado con la capacidad de ver. Ahora, si tú te das cuenta, porque te das cuenta todo el tiempo, tú tienes dos ojos. Esos dos ojos, fíjate qué curiosidad. Los ojos están muy unidos a nuestros oídos. Hace algunos meses, mi esposa de repente empezó a marearse y sentía que se iba de lado y que todas las cosas le daban vueltas. Ella pensó que era por los triglicéridos, y una hermana de la iglesia de Hebrón le consiguió una cita con una audióloga, y fuimos. Y la audióloga empezó a hacerle un estudio y resulta que tenía un daño en uno de sus oídos. Hizo un ejercicio y gracias a Dios, porque fue Dios, y la audióloga y mi esposa volvió a recobrar el equilibrio. Porque los oídos y los ojos están relacionados. Los oídos y los ojos nos hablan de equilibrio. ¿Sabe para qué es? ¿Sabe para qué es el entendimiento, hermano? Déjeme compartírselo. El entendimiento, perdón, dilo. Ahí está. Perdón, es que ya sabe usted cómo es esto de las transmisiones. No somos especialistas, pero tratamos de hacer lo que podemos. ¿Ok? Entonces, retomar y decirle, nuestro tiempo en la tierra es para que usted aprenda y para que usted entienda. Cuando nosotros hablamos de entendimiento, nosotros estamos hablando de un balance. Estamos hablando de una balanza. Ahora, déjeme
decirle entonces, ¿qué es esa balanza? Esa balanza es placer y esa balanza es dolor. Ahora, ¿para qué sirve el placer y para qué sirve el dolor? Porque de eso se trata esta clase, realmente. Todo lo que he venido diciéndole desde el principio forma parte del plan maestro. Dios no se equivocó cuando en su libro diseñó y escribió el placer y el dolor con el que usted se va a enfrentar, con el que usted se seguirá enfrentando. ¿Por qué? Déjeme explicarle. Usted trae una herencia de pecado. Usted y yo traemos una herencia de pecado. Esa herencia de pecado habita en nuestro interior. Déjeme, ahorita regreso. Nuestro ser interior está formado de 3 partes. La primera de ellas, lo voy a poner con C, es la parte consciente. Es lo que usted recuerda ahorita. ¿Qué fue lo que comió? ¿Qué es lo que va a cenar? ¿Qué ropa es la que trae? Ese es su consciente. Su consciente lo hace precisamente consciente del mundo en el que usted está envuelto en este momento. Pero después de su consciente hay una parte subconsciente. Quiere decir que pasa abajo del consciente. Ahora, déjeme decirle, cuando usted no tiene por costumbre orar, cuando para usted no es un hábito la oración, todo lo que usted vive en su consciente no lo desaparece, pasa a su subconsciente. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta? Se empieza a molestar, pero no lo dice nada, no lo dice. ¿Qué tienes? No, nada, no tengo nada. No tengo nada, pero usted está enojado. Bueno, déjeme decirle el peligro. El peligro de ello es que pasa a su subconsciente. Y si usted no es una persona que acostumbra, fíjese bien, acostumbra a llevar a los pies del Señor su vida todos los días, dice Pablo en el libro de los Hebreos, mas la vianda firme es para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, pues vamos mejor a la cita, porque quiero hablarles de los guerreros arpa, pero pues no sé si lleguemos hasta allá, y si no llegamos hasta allá, bueno, el domingo primeramente Dios estaremos hablando de ello. Hebreos capítulo 5, versículo 14, por favor, acompáñenme. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Mas la vianda firme es para los perfectos, fíjese bien, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Déjeme decirle entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que aprender? Que el problema no es en el exterior. El problema de todos nosotros es en nuestro interior. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, déjeme decirle, usted nació y yo nací con una herencia. El día de hoy usted puede escuchar a muchos predicadores: y deja de portarte mal, y deja de actuar mal, y ya no hagas esto, y ya no hagas lo otro, y ya no hagas esto otro, y ya no hagas aquello, y por favor, y vive en santidad, porque tú fuiste llamado a santidad. Y hermano,
Todos tenemos el deseo de la santidad, pero una de las ventajas de este mensaje es que este mensaje, la hermana se encargó de los 42 años que la conoce, gente, ella se encargó de volvernos a enseñar y volvernos a enseñar y volvernos a enseñar que el problema no es afuera, que el problema es dentro de nosotros. Y mientras usted no aprenda que el problema es en su interior, peleando con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, con la gente de la calle, con su vecino. Estuvimos en un lugar pastoreando y recuerdo que nuestros hijos iban a la primaria. Íbamos a dejar a Raquel. Ella entraba a las 8 y después dejábamos a Josué, que entraba a las 9. Después de dejar a Josué, con mi esposa nos íbamos a desayunar. Y cuando regresábamos a la casa, la basura del que vivía al lado, en la mera entrada donde subíamos el carro para meterlo a la casa. Y clarito se veía la escoba de la casa de al lado, que jalaba la basura y nos lo colocaba en la rampa. Las primeras veces cuando él la dejaba, él salía, se recargaba en su puerta. Nosotros bajábamos del carro. Cuando íbamos llegando y acomodábamos el carro, quiero ser honesto, ¿soy santo o soy normal? Porque si soy santo, voy a decir, me incomodaba. Pero me endiablaba, porque me endiablaba. Y me le quedaba viendo al vecino. Pero éramos los pastores. Y agarrábamos, salíamos, y podíamos ver su rostro de burla. Hermanos, día tras día era la misma historia. Un día optamos, ya no me acuerdo si fue mi esposa o fui yo, la escoba, juntamos la basura, la echábamos al bote. Y ya, se nos hizo costumbre. Ya sabíamos que cuando llegábamos estaba la basura del vecino. Como vio que no le dijimos nada, pues ya mejor ni salía. ¿Para qué? Si no le echamos bronca. Porque a veces nos retan. Pasó el tiempo. Después le decía, buenos días. Y no me saludaba. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hasta que un día me contestó el saludo. De mala gana, pero me lo contestó. Y a partir de ahí, un día me fui a platicar con él a su casa. Llegué, paré el carro, estaba parado en su casa. Él, le digo, ¿qué tal, vecino? ¿Qué? ¿Cómo está? Dice, pues aquí, aquí. Y entonces se abre y confiesa. Quiero decirle que ustedes me caen bien gordos. Le digo, no, pues, o sea, dentro de mí yo decía, no, pues ni cuenta nos hemos dado. que le caemos gordo, ¿no? Pues, porque ni modo, porque nos quería mucho. Entonces, nos dice, pero quiero confesarme con usted. Yo soy de Huamantla, allá en Tlaxcala. Hace muchos años yo recibí la herencia de mi padre, era un terrenote enorme. Y en eso llegó una de esas campañas que llegan en tiendas y cantan, invitan a la gente a ir a la carpa y les empiezan a hablar del evangelio. Y yo acepté al Señor. En esa ocasión yo acepté a Jesús como mi Salvador. Entonces después empezó a venir una persona que decía que era pastor y nos empezó a reunir. Y un día nos dijo, oigan, vamos a buscar un terreno para construir una iglesia. Y a mí me nació porque cuando yo conocí al Señor, yo sentí que era real. Y le dije, ahí está mi terreno. Yo vivo en México, vengo cada 8 días, pero ahí está mi terreno. Lo dono para que haga una iglesia y lo que usted sienta que tiene que hacer. Y sí, traje los papeles, se los traspasé, los llevó con un notario.
Pues yo iba. Dice, y por la razón que sea, dejé de ir a Huamantla. Dice, pasado un tiempo, me hablan, oye, que tu terreno ya lo invadieron. No, es que lo di a un pastor para que hiciera un templo. No, están haciendo casas. ¿Cómo? Dice, y me voy a Huamantla. Y resulta que el terreno, dice, eran más de 1000 metros. Dice, estaban haciendo casas porque eran para vender. Y dice, y desde ahí odié el evangelio y a ustedes. Hermanos, todos nosotros, esta es la base de nuestro corazón. El odio, las tinieblas y la muerte. ¿No se ha dado cuenta que, por ejemplo, usted dice, ya no me quiero enojar, 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 y termina más furioso? ¿No se ha dado cuenta que odia de la nada? Que aborrece de la nada. Que así brota ese odio, ese enojo, esa inconformidad. Porque todos, no hay uno de nosotros que no haya nacido con eso. Todos lo tenemos. Ahora, déjeme decirle, usted me dirá, hermano, pero yo ya acepté a Jesús como mi Salvador. Bueno, el que Jesús esté en usted no quita todo lo que hay dentro de usted. Por ello, lo que usted y yo necesitamos es un nuevo nacimiento. Por eso Jesús enfatizó: usted y yo necesitamos tener un nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento nace un nuevo deseo, nace una pasión por Dios, nace un deseo de ser santo, nace un deseo por ser diferente, nace un deseo. Mientras no haya ese nuevo nacimiento, usted nunca va a aprender que se tiene que conocer, porque usted siempre le va a echar la culpa a los demás. Hay gente que vive en su vida y desperdician su vida echándole la culpa a los demás, cuando el problema era el interior, era nuestro interior. Déjeme explicarle entonces, porque dentro de cada uno de nosotros hay una parte inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Yo me enojo en la noche, por ejemplo, aquí está mi esposa. Me enojo con mi esposa, me incomodo con mi esposa. En la noche, cuando nos dormimos, yo me pongo de lado, porque ya saben lo típico, ¿no? Castigamos, somos castigadores y castigamos, ya estamos. Mi esposa se vuelve, nos dormimos. ¿Cuál es el peligro? Que todo eso que usted está acumulando, déjeme decirle, pasa de su consciente a su subconsciente hasta el inconsciente. Pasa hasta la parte más profunda de usted. Ahora, ¿sabe qué hay en su inconsciente? Yo creo que hoy no, ni siquiera vamos a tocar el inicio. Pero primeramente Dios el domingo, porque quiero hablarle precisamente del arpa, pero también cómo trabaja el arpa en la ciudad del orgullo que hay en el fondo de nosotros. Ahorita quizás solamente le voy a dar la base, porque es un tema bastante profundo y bastante complejo. Pero lo que quiero decirle y enfatizarle es que Dios lo planeó. Dios lo planeó, Dios lo escribió, y no hay nada que escape de su control. Todo lo que ha estado pasando hasta este día sigue formando parte. Déjeme enfatizar. En el placer o en el dolor,
lo único que sucede en el placer y en el dolor, es que me equivoqué. Su inconsciente se manifiesta. En 1992-94, un día llegó la hermana Hicks a un retiro pastoral y nos dijo: el Señor me ha dicho que les enseñe lo que va a suceder. Una de las cosas fantásticas que la hermana tenía es que ella era una profeta en todo el sentido de la palabra, porque todo lo que la hermana nos decía se cumplía. Y recuerdo en esa ocasión que ella mencionó por primera vez a Leviatán. Fue un retiro pastoral. Y fue cuando escuchamos de un ser llamado Leviatán. Y la hermana lo dijo: el Señor me está mostrando que la tapa de su inconsciente va a ser quitada y va a brotar lo que hay dentro de usted. Pero Dios lo está permitiendo para que usted haga negocios con Él, para que usted aprenda a hacer negocios con Él. Dice Isaías: venid luego, dirá Jehová, cuentas. Le dicen las vírgenes fatuas, les dije las vírgenes fatuas: vayan y compren lo que necesitan para poder entrar a... ¿Por qué? Porque necesitas entender que tu trabajo, que tu función en esta tierra, que tu pasaje por esta tierra es que un día vas a regresar a la eternidad. Y lo primero que vas a tener que aprender es precisamente que necesitas entender que Dios maneja tanto el placer como el dolor de manera equilibrada. No es porque te lo merezcas, no es porque no te lo merezcas. Hermano, lo que usted está viviendo no tiene que ver con el tiempo. Lo que usted está viviendo no tiene que ver con esta tierra, porque los planes que usted se quede en esta tierra, lo que usted y yo vivimos en esta tierra, es porque nos está preparando para llevarnos a la eternidad, para ir de regreso a la eternidad. Solo que cada uno de nosotros estará tomando decisiones con lo que le toca vivir a cada uno de nosotros. Déjeme entonces, hermano, antes de terminar esta noche, déjeme decir más. Usted entonces está aquí para aprender, está aquí para que usted necesita trabajar. Usted necesita trabajar con esto que hay en usted. Hermano, usted no los tiene que vencer. Usted no los tiene que enfrentar. No, Él ya los venció. Él ya los enfrentó y los exhibió. Él ya hizo la obra de redención para todos nosotros. El camino está abierto, el camino para pasar está abierto. Solo que hay dos adversarios formidables acá afuera. Está Lucifer y están todos esos seres espirituales que están peleando contra nosotros. Pero también el otro lado de la batalla en este último tiempo está aquí adentro. Porque eso fue lo que la hermana nos quiso enseñar, que la batalla en estos últimos tiempos iba a ser acá
acá adentro y acá afuera. Y va a ser acá adentro y va a ser acá afuera. Por eso, hermano, la batalla es tan intensa. Por eso, de repente, Dios nos lleva a situaciones en las que de repente nos da un respiro. Pero eso no significa que la batalla se acaba. Es como el ojo del huracán. Si usted le ha tocado vivir un huracán, usted verá que de repente vienen los vientos recios, pero de repente empieza a haber una quietud. ¿Sabe por qué es esa quietud? Del huracán. Pero ¿sabe qué significa? Que después de ese ojo, después de esa calma, la tormenta regresa. Hermano, estamos trabajando 24 horas al día espiritualmente. Pero ¿sabe una cosa? Y ese es el punto. Mi trabajo no es enfrentarme contra estos seres espirituales. No, ese no es trabajo mío, ese es trabajo de Él. Mi trabajo es aprender a bendecir su nombre. Mi trabajo es aprender a glorificar su nombre. Mi trabajo es aprender a ser agradecido por el placer o por el dolor, porque lo único que hace el placer y lo único que hace el dolor es sacar lo que hay en nuestro inconsciente. Déjeme decirle, vayamos por favor, acompáñeme en esta noche una última cita antes de dejarlo ir, porque si no le pido 5 minutos pastorales, y ya sabe cómo es esto de los 5 minutos pastorales, que de repente nos vamos hasta medianoche, y pues ya medianoche quizás ya no va a haber nadie escuchándome, pero no le hace, pues bendito es el Señor. Uno habla, bendito su nombre. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Fíjese bien, dice la palabra de Dios: y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte. Fíjese bien. Ahora, ¿sabe para qué sirve el dolor? Para afligirnos. ¿Sabe para qué sirve el placer? Para probarnos. Para probarnos. Para eso sirve el placer. Le acaban de aumentar. ¿Qué debería de hacer? Tener más gratitud. Le acaban de aumentar el sueldo. ¿Qué tiene que hacer? Mire, bíblicamente, cuando Dios lo empieza a llevar por el placer, yo bendigo que conocimos, incluso fue congregante en alguna de las iglesias que pastoreamos. Dios la ha bendecido económicamente. Y recuerdo cuando llegamos que la hermana usaba las bendiciones de Dios para ayudar a los consiervos. A algunos les daba dinero, o un baño, o alargarle la casa. A otros les daba dinero para una despensa. Las bendiciones son para compartir, no son para secuestrar. Hay gente que cuando recibe una bendición secuestra el dinero. Y si usted platicara con alguien de administración, usted escucharía que el error más grande de una persona es secuestrar el dinero, porque el dinero hay que ponerlo en circulación. Porque en la manera en que usted invierte ese dinero, usted va a traer dividendos. O sea, usted va a poder tener una mayor ganancia. Y empiece a ir bien. ¿Qué debería hacer? ¿Sabe qué debería de hacer? Debería de comprar despensas. Porque en las iglesias a donde el Señor llevó, hay hermanas que son pobres. Dice en Tito que de quien nos tenemos que hacer cargo es de las viudas. Y como dice, cuando ayunas, cuando oras, métete en tu recámara, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No pregones, no. Sé que hay gente que Dios la ha bendecido materialmente,
Y uno se admira de esos hermanos, porque en verdad uno ve cómo han trabajado para no dejarse llevar por el otro lado de la balanza. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, que es la mayoría, que cuando Dios los empieza a bendecir, piensan que es tiempo de merecer. Empiezan a comprarse cosas y empiezan a comprarse más cosas y más cosas y más cosas. Usted ha leído, si usted ve las redes sociales, las imágenes que han subido en estos últimos días. Tienes 5 carros, pero no puedes salir. Tienes tu guardarropa, tienes lleno tu ropa, pero usas tu. Puedes ir a todos los restaurantes que te ibas, porque ahora comes en tu casa. ¿Sabes cuál? Que todo eso no lo necesitabas. Pero hemos enfatizado nuestra permanencia en la tierra, que nos hemos olvidado que estamos aquí para aprender. ¿Para aprender a qué? Para aprender. Porque cuando Dios te lleva al lado del placer, hermano, hay hermanos que aprenden a trabajar con esto que llevan dentro. Hay gente que aprende a trabajar dentro. Y es gente, hermano, que se desprende, es gente que ora, es gente que trabaja, es gente que está en la iglesia buscando al Señor. ¿Y sabe qué? Es una persona que cuando se levanta y con lo que tener, abre las manos y comparte, y comparte, y comparte, y comparte. Uno como pastor nos hemos enfrentado a infinidad de familias, infinidad de personas. Hemos conocido personas que nos han dicho: hermano, cuando necesite algo me avisa. Pero hemos conocido personas que de repente llegan. Estábamos recién casados, estábamos en Coatzacoalcos, no había diezmos, 5 pesos, cada 8 días eran los diezmos. No había luz, no había agua, no había drenaje. Quizás alguno de los hermanos de allá, si me llega a ver, recordará esos tiempos. Hasta aquella noche que llegó una hermana de Villahermosa. Nosotros usábamos un raidolito porque ni ventilador teníamos, pues no había ni luz. Usábamos un raidolito, nos usábamos velas y teníamos que poner mosquiteros porque, cómo había zancudo. Pero esa noche cuando llega la hermana y tocan y abrimos la puerta abajo del pabellón, porque nos dormíamos en el piso por el calor, no nos podíamos dormir en la cama, y en el pabellón llega la hermana. ¿Ustedes son los pastores? Sí, pues pásenle. Ahí todos nosotros bien avergonzados, no, pues pásenle. No, es que yo soy una hermana, yo me reúno allá en el Centro Cristiano de Villahermosa, pero hablé con mi pastor y pues estoy buscando una iglesia donde pueda traer. Y hermanos, les traigo una pequeña despensa. Pues mi esposa y yo viéndonos. Gracias, hermana. Vénganse, vamos al carro por ella. Ya vamos al carro. Era un Cutlass, todavía nos acordamos. Era un Cutlass y era un rojo. Y la hermana levanta la tapa. Hermanos, la cajuela estaba llena de bolsas de Walmart, de Chedrago y de Walmart, ya no me acuerdo. Y pues abre la cajuela y nosotros, ¿cuál? Y dice la hermana: hermanos, pues ¿cuál, hermana? No, toda esa es para ustedes. Todas, sí, todas. Todavía no teníamos hijos. Ya bajamos. ¿Y ahora dónde los vamos a guardar? Porque pues no había luz. Teníamos refrigerador y lavadora, pero no teníamos luz. ¿Y ahora dónde los vamos a guardar? Bueno, hermanos, tienes que entender que el placer es para que trabajes con tu odio, es para que trabajes con tus tinieblas. Porque cuando Dios te lleva al placer, brota tu inconsciente. Crees que te lo mereces. Mira nada más, ustedes lo han visto, los nombran el líder de los Ujieres. Púchala. Piensan que son los reyes del mundo.
Usted hoy no trabaja, y empiezan a mezclar sus emociones, empiezan a mezclar sus sentimientos, empiezan a mezclar todo lo que hay dentro de ellos, y en lugar de ser vasos útiles, hermano, qué piedras de tropiezo se convierten en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque usamos nuestro odio, usamos nuestras tinieblas, porque no estamos trabajando. Una de las cosas que hemos visto es que gente que tú las ves que llegan a tiempo a la oración, que se meten a orar, que se meten en el Espíritu, y tú los ves trabajando y de repente les das un cargo y ya no oran, cuando deberían de orar más, por la responsabilidad que tenemos delante de toda la gente, por la enorme responsabilidad que hay de ser cristianos. Pero hermanos, estamos en esa batalla. Pero también brota en el dolor, en el placer, brota nuestro orgullo de superioridad. Nos sentimos superiores. Soy el pastor, las puertas están abiertas, el que quiere entra y el que no, que Dios lo bendiga. Ey, tú no trajiste a la gente. Quien nos trajo fue el Espíritu de Dios. El que nos trajo a cada uno fue el Espíritu Santo. Hermano, cuando uno ve la obra del Señor, es el Señor el que hace la obra. Uno, hermano, tú pudiste conocerme en el tiempo en el que no entendía y brotó mi inconsciente. Quizás tú me conociste ahí y quizás fue una piedra de tropiezo para ti y quizás te hice dudar de tu fe. No sabes cómo cuando eres llevado a la experiencia de ese nuevo, no sabes cómo lamentas haber sido piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú te prepares para que les enseñes, para que les ayudes, para que le tiendas la mano al que ha caído, al que se ha equivocado, al que ha fracasado. ¿Por qué? Porque la batalla con esto todos la tenemos. No hay uno de nosotros que no estemos batallando. ¿Sabe por qué? Bendito su nombre, alabada la sangre del Cordero. ¿Sabe por qué la hermana precisamente en este último tiempo instituyó acerca de los guerreros arpa? Porque la manera de enfrentar toda esta batalla, tanto interna como externa, es a través de los dolores de parto. ¿Sabe qué es lo que hacen los dolores de parto? Los dolores de parto nos quebrantan, los dolores de parto nos hacen agacharnos. Por eso usted ve a los guerreros arpa que se agachan. Si el enemigo no es tonto con todo esto que ha creado. ¿Sabe por qué? Porque desde que empezamos a tener guerreros arpa, empezamos a darle lata al enemigo, empezamos a pelear en contra de él, y él lo sabe. Por eso, hermano, muchos de los que fueron guerreros, el mundo los ha jalado. Muchos de los que empezaron a ser guerreros, el mundo, el pecado, los placeres los han jalado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no entendieron que esto es algo que tenemos que aprender y estar practicando continuamente. Tenemos que estar practicando, y bendice uno a Dios, porque en medio de toda esta oscuridad, porque en medio de todo este odio, porque en medio de toda esta muerte, bendito su nombre, podemos levantar nuestro clamor. Que la victoria a través de la sangre, a través del fuego del Espíritu Santo, a través del nombre y a través de esta oración de guerreros arpa, podemos abrir el camino para poder ir adelante. Pero nosotros no lo abrimos, es Él el que lo abre, es Él el que nos toca, es Él el que nos transforma, es Él el que nos limpia. Entonces, hermano, déjame decirle, cuando usted no entiende que tiene que equilibrar su vida, qué bueno que tiene trabajo natural. Qué bueno que tiene trabajo natural. Escucho a hermanos que me han dicho: hermano, yo me gustaría ir a un culto ya con usted, pero está muy lejos. ¿Sabe qué me están diciendo con sus palabras? Que ya no quieren pelear. ¿Sabe qué me están diciendo? Que se han vuelto cómodos en su vida personal y no han entendido que la eternidad está peleando por este cuerpo.
¿Sabe cuál es el propósito para su cuerpo? ¿Sabe por qué Leviatán quiere su cuerpo? ¿Sabe por qué la muerte quiere su cuerpo? ¿Sabe por qué Lucifer quiere su cuerpo? Porque su cuerpo va a ser un testimonio en contra de ellos en la eternidad, de que vamos a poderles decir: no pudiste, porque la sangre del Cordero tuvo el poder, porque la sangre del Cordero es el que hizo la obra, y te tienes que aprender a doblegar y a entregarte y a sujetar a Él, al que está sentado en el trono, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores. Esa es la batalla. ¿Por qué la batalla por tu cuerpo? Porque tu cuerpo es un testimonio. ¿Por qué Saúl se levantó una estatua? Porque dice que se levantó un trofeo cuando volvió de la batalla con Amalek. Que precisamente esa es la finalidad. Pablo dice en Corintios que somos cartas leídas para todos los hombres, y aún el enemigo va a poder entender que no pudo, no porque nosotros seamos mejores. Yo no soy mejor ni que usted, ni que nadie, ni que el alcohólico, ni el que se está drogando, ni el que está en pecado. Ninguno de nosotros es mejor que ellos, pero la sangre del Cordero es el Cordero, es el poder del nombre, es el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer y abrir el camino, porque precisamente de eso se trata todo esto, hermanos. Bendito su santo nombre. Déjeme solamente para terminar, y primeramente Dios, el domingo vamos a partir ya de ahí al tema. Mi esposa transcribió precisamente el libro de Guerrero Zarpa, empezando con este versículo de Isaías 16:11. Dice así la palabra de Dios: por tanto, mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab, y mi interior en orden a Kir Hareshet. Kir Hareshet tiene que ver con su ciudad del orgullo. Tiene que ver con nuestra ciudad del orgullo. Tiene que ver con las profundidades que hay en nuestro inconsciente. Tiene que ver porque en este inconsciente hay una ciudad del orgullo que tiene muros de blasfemia, palizada de disensiones, y que esta ciudad del orgullo pelea contra usted mismo para que usted no se entregue al Señor. Por eso Dios creó el placer y el dolor. Le decía el martes, el placer y el dolor son instrumentos en las manos de Dios. El placer no es una finalidad, el dolor no es una finalidad. El dolor y el placer es simplemente un instrumento, porque cuando Dios me lleva al placer, lo único que Dios está mostrándome: mira tu orgullo de superioridad. Y cuando veo mi orgullo de superioridad, ¿sabe qué tengo que aprender? Tengo que aprender a correr a la cruz. Tengo que aprender a correr, a poner todo esto bajo la sangre del Señor y decirle: Señor, me creo mucho, pero yo sé que no soy nada. Tu palabra me dice que yo no soy nada, que no valgo nada, que no puedo nada. Mi orgullo me dice que yo me creo que yo soy mucho, pero Señor, tu palabra me dice que yo no soy nada, y yo le creo a tu palabra y traigo bajo tu sangre traigo bajo tu sangre yo que yo soy, yo que trata de levantarse. No me quiero levantar. Siempre cuando le he pedido al Señor algo, recuerdo en aquellos primeros años, yo le decía: Señor, dame un carro. Y le decía: ¿para qué? Y decía: ¿para qué lo quiero? No lo quería para su gloria, no lo quería para usarlo para su reino, lo quería para el mío. Porque en el tiempo de placer, qué bueno que Dios te da la oportunidad, que puedes tener el dinero, te puedes comprar un carro, cómpratelo. Puedes comprarte una casa, cómpratela. Dios te está bendiciendo, pero no hagas el centro de tu vida ni tu casa, ni la televisión, ni el carro, ni las cosas materiales. No las hagas el centro de tu vida, porque el centro de tu vida tiene que ser su nombre. El centro de tu vida tiene que ser su santidad. El centro de tu vida tiene que ser dar a conocer su nombre a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque lo
lo mismo va a pasar con el dolor. Con el dolor brota este orgullo de inferioridad. Nos sentimos menos, nos sentimos que no valemos. No, sí valemos, porque el que te trajo a la casa de Dios no fue el pastor. El que te trajo a la casa de Dios no fue el hermano, no fue la hermana. El que te trajo a la casa de Dios fue el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te llevó a la casa de Dios, no fue porque el Espíritu lo quisiera, fue porque el Padre lo tenía planeado, que tú tenías un encuentro con Jesús. Y cuando tú te encontraste con Jesús, lo que Jesús quiere hacer es usarte para su gloria, pero necesitas entregarte a Él, necesitas vivir entregado, necesitas obedecer, necesitas aprender, necesitas entender, necesitas aprender a discernir. En otras palabras, necesitas crecer espiritualmente para poder ser usado para la gloria de Dios. Porque, hermano, no se imagina cómo este orgullo de superioridad o de inferioridad brinca tan fácilmente y se apodera de nosotros. Oh, yo puedo hacer esto, yo he hecho esto, ¿tú qué has hecho? Yo lo hago para la gloria de Dios. No es cierto, no lo haces para la gloria de Dios. Lo haces para proyectarte, lo haces para presentarte, lo haces para que la gente diga: ah, qué excelente hermano. No, hermano, ningún hermano es excelente, ningún hermano es peor, porque la sangre de Jesucristo que limpia a aquel hermano puede limpiar a él, y puede limpiar a aquel, y puede limpiar a aquel. El fuego del Espíritu Santo que consume la hojarasca de aquel hermano puede consumir la de él y la de ella y la de todos nosotros. ¿Cuál es la llave? Entregarnos al Señor, caminar detrás de Él y entregarle nuestra vida al Señor. ¿Cuánta gente ha perdido su vida? ¿Cuánta gente ha perdido su camino? Porque cuando Dios nos lleva al placer o al empezamos a extraviar. ¿Sabe por qué? Porque nuestras emociones, nuestro razonamiento humano, hermano, ¿sabe de dónde vienen nuestras emociones? ¿Sabe de dónde viene nuestro razonamiento humano? Hermano, viene de todo esto. Por eso es la voluntad de Dios la que tenemos que seguir. Por eso es el camino que Dios nos marca, el que tenemos que seguir. No es lo que yo quiera, no es quien yo quiera, no es la senda que yo quiera, no es el camino que yo quisiera. Cuando el Señor dice: es tiempo de ir por allá, hermano, es Dios el que está diciéndolo. En estos últimos años, una de las cosas que más se ha atacado en nuestra familia es acerca del testimonio del Espíritu Santo. Es que el testimonio es manipulado, es que la gente se mueve. Hermano, déjame decirte, quien está detrás de todo es Dios, porque Él sigue teniendo el control. Y cuando el Señor decide traernos a mi esposa y a mí a San Pedro Atlapulco, bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que aprender, hay algo con lo que tenemos que trabajar en nuestro placer y en nuestro dolor. Hay algo que tenemos que trabajar. ¿Sabe qué es, hermano? Con el odio, con la muerte y con las tinieblas que hay en nuestro interior. No importa si es San Pedro Atlapulco, no importa si es la iglesia donde hay más remuneración económica. ¿Tú crees que estar en una iglesia donde hay mucha remuneración económica es lo mejor? ¿Es porque eres más? ¿Es porque está la persona que es más? No, hermano, no. ¿Sabe cuál es una de las ventajas de San Pedro Atlapulco? Que hemos aprendido a confiar en que la provisión viene de Él. Y no se imagina cómo Dios ha provisto este mes. Sí, no hay dinero, pero uno bendice a Dios por los corazones que de repente llegan: pastores, aquí hay una bolsa de pan, aquí hay una poca, aquí hay esto, aquí hay lo otro, aquí hay aquello. Y uno ve la provisión de Dios. Y vas a las redes sociales y te encuentras: hermano, quiero pedirte una ofrenda de 3,000 pesos para alejar el coronavirus de tu casa. Y uno dice: bendito Dios. ¿Sabes qué? Piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo, porque en lugar de que la gente venga y diga: oiga, yo quiero confiar en Dios como usted confía. Yo quiero creer en eso que usted me muestra. Yo quiero caminar. Yo quiero creer, yo quiero confiar. Y cuando la gente puede acercarse a ti en esa dimensión, tú levantas tus ojos y dices: Señor, eres tú, Padre. Es tu nombre, es tu gloria. Eres tú el que tocas. Eres tú el que tienes que ser glorificado. Porque tú eres el Señor de nuestras vidas.
Hermano, somos salvos, pero ser salvos no te libra, no te libra lleno de odio, lleno de muerte y lleno de tinieblas. El que sea salvo, hermano, no te libra precisamente de todo eso que hay en nuestro corazón. Porque en este último tiempo, la batalla más intensa es con tu propia carne. Porque tu propia carne no quiere ir a la iglesia. No vas el domingo en la mañana y cuando vas, piensas que le haces el favor al pastor. Cuando vas, piensas que le haces el favor a los hermanos. Es que no hay gente y voy para que se vea que haya gente. No, hermano. Yo voy a una eternidad. Si el Señor decidiera que mi esposa y nosotros nos quedáramos a vivir 20 años en Atlapulco, eso no es ningún problema, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano vamos a regresar a la eternidad. ¿Y sabe qué es lo más importante, hermano? Si usted aprendió a trabajar con todo eso que hay dentro de usted. Es fácil verlo en los demás. Es fácil verlo en la vida del hermano. Es fácil verlo en la vida de la hermana. Porque usted ve sus errores. Porque usted ve sus pecados. Porque usted dice, ay, el hermano, fulano, yo no sé, va a la iglesia y se emborracha. Ay, aquel hermano, aquella hermana, hoy engañan a su esposo, engañan a su esposa. Porque andan con otra persona. Ay, aquel hermano es esto, aquel hermano es lo otro. Hermano, una ocasión el Señor me lo mostraba. Cuando tú te la pasas criticando a los demás, es porque de oración. Porque si tú tuvieras una vida de oración, lo primero que tú descubrirías es tu propia condición humana. Y descubrirías que estás tan lleno de tantas cosas. ¿No te ha pasado? Vas por la calle y de repente algo brinca, y algo que no es correcto, y brinca, y lo disimulas. Pero brinca. De repente te enojas, te enfureces, empiezas a sentirte tan furioso. Déjame hacerte la pregunta, ¿qué haces? ¿Oras o te vas a dormir? ¿Sabes por qué Pablo decía, no se ponga el sol sobre tu enojo? ¿Sabe por qué lo decía, hermano? Porque precisamente, si usted no trabaja con su odio, con su... Déjeme terminar con una cita, por favor. Ezequiel, capítulo 28. Ya apagué el cañón, pero, siento del Señor dársela. Ezequiel, capítulo 28. Bendito es el Señor. Capítulo 28, versículo 28, versículo 18. Ezequiel capítulo 28, versículo 18 dice así: con la multitud de tus maldades y con pasión ensuciaste tu santuario. Fíjese lo que dice: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y puse ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. En otras palabras, dice el Señor, te llevo al placer y sale lo que hay dentro de ti, pero no te arrepientes. Te llevo al dolor y vuelve a salir lo que hay dentro de ti y no te arrepientes. Déjame decirte entonces qué voy a hacer. Voy a hacer que eso que no quieres entregar, voy a hacer que te consuma internamente, de tal manera
que pierdas precisamente el deseo de. Es impresionante este versículo, el cual te consumió. Hermano, qué triste es perder el. Qué triste es perder todo lo que Dios quiere darte para la eternidad por algo pasajero, por algo temporal. Es que, hermano, mi carne, hermano, a la carne hay que doblegarla. A la carne hay que sujetarla. Había un estudiante que es pastor y él decía, cuando sonaba el timbre en las mañanas, es lo que me cuentan, no fue estudiante de mi generación, es pastor mucho antes que yo, pero es muy comentado porque él decía que cuando sonaba el timbre, decía, carne, levántate, y se sentaba en su litera porque se tenía que despertar porque pasaban listas. Después decía, no quiero, se volvió a acostar y se tapaba. Hermanos, Dios nos ayude a encontrarnos peleando en contra de todo esto que hay en nuestro interior, porque precisamente el requisito para irse en el arrebatamiento es estar peleando con esto que hay aquí adentro. Hermano, Dios no se equivoca. En 2 de Timoteo, y en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, detractores, soberbios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo vio que el inconsciente del hombre iba a brotar y este yo iba a reinar. Hermano, y esa es tu batalla. Estamos en este mismo campo peleando y batallando. Solo que, déjame decirte, la manera para que tú puedas salir adelante es que traigas aquello que tú sabes que tienes que traer, que lo traigas a los pies de la cruz y lo pongas bajo la sangre del Señor y le digas, Señor, te entrego esto que está brotando de mi inconsciente, te entrego esto que está brotando dentro de mí. Tú sabes qué es, hermano, tú sabes qué es, porque el Señor está lidiando con todo su pueblo en este último tiempo. Ni lo vas a espantar, ni lo vas a hacer asombrar. ¿Por qué? Porque dice Isaías, porque Él conoce nuestra condición. Dice el Salmo 3, Él sabe que somos como un soplo que va y después ya no es. Hermano, no fuimos creados para vivir en este. Fuimos creados para caminar por este, poder regresar a la eternidad. ¿Sabe qué es lo que va a determinar todo eso? Sus elecciones y mis elecciones. Dios nos ayude. Hermano, déjeme decirle, Dios lo ama de tal manera que Jesucristo está con sus brazos abiertos, llamándolo y diciéndole, he aquí yo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré. El Señor te está buscando. Hermano, regresa al redil, regresa a los pies del Señor. Y hermano, tú y yo que estamos caminando, no te olvides de lo de nuestro interior. Padre, en esta noche, gracias. Gracias por esta mañana que nos ha sido dada, Señor, para poder caminar en este último tiempo. Señor, las tinieblas han rodeado la tierra. Las tinieblas corren, el mal corre, Señor. Todo este mundo de maldad está corriendo y está, Señor, poseyendo a este.
Padre Santo, por favor, guárdanos. Por favor, guárdanos y por favor, salva, Padre. Salva a aquellos que tú has escrito que tendrán que ser salvos. Porque tú fuiste el que dijiste que muchos serían salvos por la palabra de muchos de nosotros. Señor, salva a esta generación. Señor, es cierto, nuestros pecados están. Es cierto, nuestras maldades nos han hecho caer como las hojas, Padre. Nuestras maldades, pero Señor, Señor de la misericordia, porque has guardado a México, Señor, gracias. Porque a pesar de nuestra maldad, porque a pesar de nuestros pecados, tú nos has seguido guardando. Por favor, ten misericordia. Por favor, ten misericordia de todos nosotros. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre, y sigue trabajando, Señor, porque para eso venimos al tiempo, para que tú trabajaras con nuestro interior, para que tú trabajaras lo que hay dentro de nosotros, para que tú trabajes, Señor, con este odio, estas tinieblas y con esta muerte que brota de nosotros. Por favor, ten misericordia. Por favor, ten misericordia de tu pueblo. Ten nosotros, Señor. En esta noche te rogamos, Padre mío, por la salud de la hermana Esparza. Te rogamos por la condición física de su cuerpo. Fortalécela, Señor. Levanta sobre de ella, levantamos tu nombre sobre su vida. De la misma manera por el hermano Rueri y por la hermana Ivonne, Señor, levantamos tu nombre sobre ellos, levantamos tu nombre, Señor, y te rogamos, Padre, que tu misericordia los cerque, los guarde, los proteja, los siga ayudando, Padre. Por favor, que sea tu Espíritu, y por todo el cuerpo pastoral y por cada una de las iglesias, no solamente del Evangelio de Cristo, sino de las iglesias, Señor, para estar preparados para tu pronto venida. Guárdanos. Guarda a los médicos, guarda a las enfermeras, guarda, Señor, la vida de cada uno de ellos y permite, Señor, que puedan recibir el mensaje de que tú quieres salvarlos y llevarlos al cielo, porque es hacia allá, hacia donde estamos caminando. Padre, en el nombre estamos rogando y te lo estamos pidiendo en esta noche, Pastor de Israel. Padre mío, sea para ti la gloria. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.